Ya empezamos a grabar. Bienvenidos a esta quinta entrega del curso de lactancia para pediatras. Ya en breve vamos a dar inicio con la doctora Elvia Badel Madrid. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es muy agradable verlos y compartir con ustedes este bonito espacio que hemos creado para la lactancia. Vamos a comenzar el módulo 2 y este módulo es muy interesante. A mí me encanta. Vamos a conversar hoy sobre la intervención positiva que podemos hacer durante el parto, todas aquellas cosas que nos van a permitir fomentar la lactancia desde este momento. Voy a quitar mi cámara. Voy a reducir aquí. Perfecto. Bueno, entonces son aquellas intervenciones durante el parto para minimizar las interferencias con el inicio de la lactancia humana. No declaro no tener conflicto de intereses, pero recuerden que siempre la industria está detrás de nosotros ayudándonos en la parte académica. Y bueno, partos en el mundo, nacimientos por año, pues cantidades de cantidades, 140 millones de nacimientos por año, que no tienen ningún riesgo a complicación al comienzo y durante el trabajo de parto. Sin embargo, el nacimiento es un momento crítico para la sobrevida de madres y bebés. Y si surgen complicaciones en este momento, el riesgo de mortalidad se incrementa muchísimo. Las primeras horas de vida y los primeros días de vida es el periodo de más riesgo en nuestros niños. Por eso, iniciar la lactancia inmediatamente al nacer es definitivamente la mejor defensa que nosotros tenemos. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan lactancia humana al nacimiento exclusiva 6 meses con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Hacer esto definitivamente evitaría 800.000 muertes al año en niños menores de 5 años y evitaría la muerte de 200.000 mujeres al año también por causas acontecibles a no amamantar, como ya lo hemos visto nosotros cuando vimos el costo de no amamantar. Estas muertes lamentablemente ocurren en su mayoría en niños que son menores de 6 meses de edad. De manera que entonces para los recién nacidos, cada minuto cuenta y lo óptimo es este espacio verde que nosotros vemos aquí, que es antes de la primera hora. La lactancia materna antes de la primera hora del nacimiento está demostrado desde el punto de vista científico que salva vidas y que ofrece al niño beneficios que van a durar toda la vida. Cuanto más tiempo hay que esperar para iniciar la lactancia, el bebé está más en riesgo. Si el bebé espera un periodo de tiempo entre 2 a 23 horas, aumenta el riesgo de muerte aproximadamente en 1.3 veces. Y si este niño espera un día o más, este riesgo de muerte aumenta el 50%, 2 veces. Los niños nacen listos para succionar. De manera que hay que apoyar a la mamá desde el inicio. Claro, si nosotros llevamos esta paciente en una consulta prenatal de lactancia, la acompañamos en un parto humanizado, donde ella tenga su anestesia peridural y no tenga dolor durante el parto, esté acompañada con la persona que desee, un ambiente agradable, con profesionales capaces en los que ella confía, que sabe que van a hacer las cosas bien. Pues todo es una maravilla, no debe haber problemas allí. Lo inmediato, succionar el calostro, lo inmediato, hacer contacto piel con piel para que haya colonización de buenas bacterias en el bebé. Si usted entra a una sala de parto y usted es el pediatra responsable de ese evento, ese embarazo estuvo controlado, el líquido amniótico es clarito, con grumos, el bebé sale y llora, por Dios, todo lo demás que acontece en ese pabellón puede esperar. Ese bebé va directo al lugar que está entre las mamas de la mamá. Si es una cesárea, por debajo de las sábanas. Y si es un parto, se la coloca en el pecho inmediatamente y arropa al bebé, lo seca y le permite que este bebé comience de una vez con su lactancia desde el principio. Hay 9 conductas que están muy bien descritas, son conductas instintivas de los recién nacidos cuando comienza este contacto piel con piel. Por supuesto, el bebé nace y a lo que nace llora enérgicamente cuando él expande sus pulmones. Luego se relaja un rato, abre las manitos y empieza con movimientos en la boquita a
y buscar, hacer movimientos de búsqueda. Luego está relajado, descansa los movimientos de la boca, empieza a hacer pequeños movimientos en la cabeza, con los hombros, movimientos de succión, se eleva de enraizamiento, o sea, empieza a mover el torso con periodos de descanso y se acerca al pecho en cortos periodos de acción hasta que llega al pezón. Color del pezón, el olor del pezón son los elementos claves que identifican que allí está la lactancia para él. En las glándulas de Montgomery, esa secreción que tienen, el olor de ellas se asemeja al olor del líquido amniótico y por supuesto el color permite que lo ubique rápidamente y pueda hacerlo. Al llegar al pezón, él lo lame, lo toca, lo masajea, se adhiere, succiona y luego que come cae en un sueño reparador. Esto no ocurre así con los partos con cesárea, porque la mamá está en el trabajo de parto, en la cesárea, en la plena intervención quirúrgica, entonces a veces son un poquito más ariscos los cirujanos. Sin embargo, los que están en esta onda permiten que coloquemos al bebé debajo de los campos en el medio de los dos pechos y ahí dejarlo hasta que él haga todo esto y mientras la mamá pueda, por supuesto, usted tiene que estar allí atento a esto. Las cesáreas en el mundo están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud más o menos entre un 10 a 15%, ¿verdad? Y a nivel mundial han ido en ascenso, pero indiscriminadamente, indiscriminadamente. Nosotros ahorita vemos como para este año la proyección marcó a 28,5, 29%, es decir, que 38 millones de cesáreas en el mundo es lo que se realiza ahorita. Y esto no ocurre en África subsahariana, donde no ha habido cambios, donde ellos mantienen algún día hablaremos de esto, quizá en esta clase un poco, ellos mantienen sus partos y ellos tienen una fuerte inversión en educación prenatal con el personal de salud que tienen para realmente apenas nace el bebé, cumplir piel con piel en la hora sagrada y garantizar en la mayoría de los lugares que estas pacientes sobrevivan. Es la forma como lo hace. Aquí nosotros vamos a ver que en casi todos los países las tasas de inicio temprano son más bajas en los bebés que nacen con cesárea. ¿Ok? En esta gráfica nosotros vemos que el parto está identificado por el botoncito que está totalmente lleno. Entonces, cuando están con parto, las tasas de cesárea son mucho más altas. Aquí están las tasas de cesárea, llega hasta el 90%, perdón, las tasas de amamantamiento en la primera hora en los pacientes que tuvieron parto vaginal son mucho más altas las tasas de amamantamiento. Las tasas de cesárea se mantiene más bajo el amamantamiento por razones obvias, el dolor, la molestia, y que la paciente no puede acercarse rápidamente al bebé. Esto lo hemos hablado varias veces y a mí siempre me gusta mostrarlo, que los estudios serios en lactancia en el siglo XVIII, XIX y XX no había. En el siglo XX comenzaron a finales del siglo XX, que es específicamente a partir de la década de los 90, y esto es el siglo XXI. ¿Cómo se hacen en los estudios? Esto es para demostrarles que en el año 2015 fue que se logró escribir en papel, porque lo que usted no escribe no existe. Puede ser que usted haya pensado en entender lo de el piel a piel y la hora sagrada, pero como nosotros a mediados del siglo pasado rompimos la diada, nacía el bebé, se iba al retén y la mamá a la habitación y no permitíamos eso, fue en el 2015 cuando se identificó científicamente que esto era así y que iniciar la lactancia en el transcurso de la primera hora tenía un impacto positivo y elevaba las tasas de lactancia muchísimo. Y ese impacto positivo era este evento neuroendocrino que ocurre en la mamá que permite el éxito y la longevidad de la lactancia. Estas prácticas óptimas en lactancia aumentaron las tasas de inicio temprano del 6% en los años 90, cuando empezaron los estudios serios de lactancia, a 63% en el 2014. En Venezuela, esto es lo que nosotros tenemos escrito según CISBEN. La realidad nos muestra otra cosa, pero según estas estadísticas nos muestra esto. Actualmente en el mundo, el 43%, 45% es el que tiene acceso temprano a la lactancia.
También por el acceso a la atención prenatal. El mundo empezó a invertir, a voltear la mirada a la atención prenatal. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la consulta prenatal, que fue en el año 96, cuando comenzó en la Academia Americana de Pediatría las postulaciones para hacerla. Y en el 2016 fue cuando comenzó la Academia Española de Pediatría. Entonces, bueno, se ha visto que la atención prenatal ha impactado positivamente en esto. El aumento de la inversión en la calidad de atención del parto también. En nuestro país, la inversión del Producto Interno Bruto en salud actualmente es 1,2 a 1,6 del Producto Interno Bruto. Hasta hace poco, un par de años, era 0,6. Es por eso que tenemos la salud pública que tenemos. Las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, como ya también lo comentamos, es de 7 puntos del Producto Interno Bruto. El personal calificado entrenado en lactancia aumentó del 44% en el 2005 a 89% en el 2014. Esto no es que se refiere a dulas y a señoras que se van a encargar freelance de controlar la lactancia, no. Esta es la educación médica. Esta es la educación de los obstetras, los pediatras, los anestesiólogos, las enfermeras que están en pabellón y la gente que tiene que ver con la diada. Y esto es terrible que todavía haya uso de líquidos distintos a la leche humana. Sin embargo, el uso de estos líquidos los 3 primeros días disminuyó del 93% al 15% en los establecimientos públicos. Pero todavía, yo les puedo decir, 2025 en Caracas, hay clínicas en el centro de la ciudad donde nacen los niñitos y le dan solución glucosada, hoy por hoy. El porcentaje entonces de los niños que es llevado de pecho en la primera hora de vida en el mundo es 47,48. 3 de cada 5 niños no toman leche materna en la primera hora. Nosotros aquí en estas estadísticas estamos excluidos porque Venezuela no reporta las cifras, igual que algunos otros países, pero lo que hace Latinoamérica y Centroamérica dice que tiene 52%. República Dominicana es un ejemplo de que las tasas de cesárea son muy, muy altas. Tienen 49% para el 2024 en el sector público. Y en las clínicas, 40% son partos y 86% son cesáreas. Este, las tasas de inicio temprano, aquí 62% de lactancia y el 38% en este mismo periodo. O sea, en partos y en cesáreas. Desde que el ministerio se encargó de hacer la iniciativa de las madres y recién nacidos bien cuidados, aumentó este porcentaje. Sin embargo, en República Dominicana las tasas de lactancia no son elevadas. En Ruanda se hizo una inversión económica para capacitar a los trabajadores de salud para hacer este proyecto de partos seguros y alimentación infantil. Y las tasas fueron del 64% en el año 2005 al 81% en el 2014, a pesar de que hubo un incremento en las cesáreas de 7% a 15%, que todavía está dentro de los límites de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Este aumento en las cesáreas no afectó el inicio temprano de la lactancia porque ellas tienen consulta prenatal de lactancia. Según la Organización Mundial de la Salud, todas las experiencias de parto deben ser positivas, debe superar las expectativas personales y socioculturales previas de la mujer, y esto incluye dar a luz un bebé sano, permitirle que sea un parto, pero un parto sin dolor, en un ambiente seguro, clínico y desde el punto de vista psicológico, contar con apoyo práctico y emocional y estar acompañada al momento del nacimiento por la persona que ella desee. Hacer atención centrada en la mujer, que ella desea un parto, un trabajo de parto y nacimiento fisiológico, y eso le permite alcanzar un sentido de logro y control personal y ella siente que participó en la toma de decisiones. Todo esto se basa específicamente en los temas de acceso a la atención prenatal. Hay intervenciones en el hogar donde nosotros le enseñamos a los pares a cómo va a apoyar a esta mamá, hacerle asesoría a ella si es necesario. Siempre yo defiendo las asesorías de telemedicina y a distancia, porque lo ayuda a usted a estar en la comodidad de su consulta y no dejar de lado a esta señora. Y bueno, por supuesto, se logra cuando tenemos hospitales amigos del niño y de la madre
que mientras esto pasa aquí en este país, que pareciera estar las cosas más difíciles cada día, el empeño nuestro es hacer médicos amigos de de la lactancia, que eso lo podemos lograr porque lo primero que mueve al hospital es la energía de los médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, se nos enfrenta este modelo de cuidados durante el parto, que es entonces ese es el trabajo de parto respetado en la atención del parto, el apoyo que estábamos comentando, la comunicación efectiva de parte del personal, siempre el trato amable, empático, las estrategias para alivio de dolor, eso es fundamental. Es impensable que todavía, tercer milenio, 2025 las niñitas y las mujeres den a luz con dolor. Por eso es que todo el mundo prefiere una cesárea. Vigilancia regular del trabajo de parto con su documentación, la ingesta de líquidos y alimentos por vía oral mientras está el trabajo de parto, que la mamá se pueda mover y pueda tomar la posición que quiera durante el trabajo de parto, el plan de derivación preestablecido, continuidad de la atención. Esto es lo que debemos garantizar a las mamás. Hay una serie de recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud, luego agregó otras más, son más de 50 recomendaciones para una experiencia de parto positivo. Todas no las vamos a comentar aquí, aquí vamos a comentar puntualmente las que nos interesan a nosotros, que son más relevantes. Entonces, la atención respetuosa de la maternidad, eso por supuesto está recomendado, que sea un trato empático, respetuoso, que mantenga su dignidad y la privacidad y la confidencialidad, todo eso está está más que demostrado, que asegure la integridad física y el trato adecuado de esta paciente, pues perfecto. Que haya una comunicación efectiva recomendado y que haya una persona que la acompañe durante el trabajo de parto que sea de su agrado, eso también. Igualmente, la continuidad de la atención después del parto y bueno, la recomendación es específica en función del contexto, pero en el caso específico de la lactancia con la telemedicina, nosotros lo podemos lograr. Este, pues las definiciones de las fases y los periodos, explicarle a la mamá los periodos de dilatación, qué se va a hacer, que no, cómo progresan, no estar dándole falsas expectativas, que todas trabajan de la misma manera, que es 1 centímetro por cada hora, porque esa velocidad si no se cumple empieza a generar expectativas y angustias. La política de ingreso a la sala de parto para que estas cuando tengan trabajo de parto espontáneo, se recomienda que entren a la sala de parto cuando ya tengan la dilatación activa, nada más, no desde antes. No se recomienda el rasurado púbico, no se recomiendan los enemas, los tactos vaginales están recomendados también. Aparte de esto, la anestesia peridural para aliviar del dolor está altamente recomendado, igual que las técnicas de relajación, la ingesta de líquidos durante el trabajo de parto también, que la mamá se mueva, que la limpieza vaginal no está recomendada. Em, estas cosas de, eh, presionar a la mujer para que dé a luz y lo vemos todos los días todavía en la sala de parto, que empujan al bebé, que hacen, eso es terrible, eso no está recomendado. Este, la, la práctica del el periodo expulsivo, manejar el periodo expulsivo, cuando ella tenga la posición a dar a luz, salga el bebé, lo más importante es que alentarla a ella a que haga siga su propia necesidad para pujar, no estarla apurando, no estarla presionando. Las técnicas para prevenir el traumatismo perineal están recomendadas, la episiotomía no, la presión de fondo uterino no, eso es terrible, es una locura. Eh, en el alumbramiento, cuando viene el bebé, pues están recomendados los uterotónicos, profilácticos, por supuesto, y el pinzamiento de cordón tardío. Está recomendado el pinzamiento tardío de cordón después que deje de latir, es la mejor forma de hacerlo. Y siempre cuando este bebé ya viene, ya está fuera, ya está llorando, todo lo demás, como les expliqué, si el líquido amniótico es claro, grumoso, él está con llanto fuerte, puede esperar pesar, tallar, colocar la vitamina K, todo. Lo más importante allí es quedarse con el bebé, con la mamá, limpiarlo y que comience su lactancia tranquilamente.
nosotros no aspiramos al bebé, lo colocamos contacto piel con piel, ahí él se pone calientico entre los pechos de la mamá, se puede arropar, iniciar la lactancia y todo lo demás lo podemos hacer después. Esta iniciativa Hospitales Amigos de los Niños es una puesta en marcha que se hizo en el año 91, se actualizó en el 2018. Y bueno, la idea es el proteger, promover y apoyar la lactancia. Es triste ver que hay una lista de hospitales que fueron amigos de los niños en el país y que cada vez son menos los hospitales amigos de los niños. Y hacia ahí tenemos que ir. Y mientras tanto, nosotros entonces tenemos que estar empeñados en que estos 10 pasos para una lactancia materna exitosa se cumplan, porque la idea de esto es sembrar desde el inicio la lactancia en nuestros niños. De los 10 pasos que se están propuestos, está el paso, por supuesto, habla de la consulta prenatal, pero el paso número 4 es muy importante porque hay que facilitar el periodo, la piel con piel inmediatamente e ininterrumpido y darle chance a la mamá para iniciar la lactancia y posteriormente el alojamiento en conjunto. Al hacer un alta precoz, mantener el contacto con la paciente para poder llegar a hacer una lactancia consolidada. Estos son los hospitales del país que para el 2020 estaban, muchos de estos estaban funcionando, muchos de estos hoy en día no son hospitales amigos de los niños. No sé en Valencia y en Maracay específicamente cuáles son y cuáles no, pero sí tengo conocimiento de muchos de estos que no están funcionando como hospitales amigos de los niños. Afortunadamente la maternidad Negro Hipólita la refraccionaron y ahorita está funcionando en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, pero el ambulatorio La Sabanita en Ciudad Bolívar no es, no, ni siquiera hacen partos allí, por dar ejemplos. Entonces, bueno, la situación estadística en la región de las Américas es, como comentamos, 55% de los bebés son amamantados dentro de la primera hora, 38% de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente y 32% de estos se amamantan durante los 2 primeros años. En relación al apoyo a la lactancia, que esto está vinculado a las semanas de licencia que dan los trabajadores que tienen los trabajadores acceso a ellas y que le pagan la remuneración para que puedan estar en casa, solamente 72% tiene menos de 14 semanas y 28% tiene 14 semanas o más. Y la lactancia materna universal ahorraría 302 mil millones al año a todo el mundo por el aumento del coeficiente intelectual de los niños. Entonces, esta es sin duda una extraordinaria inversión. A pesar de todo esto, bueno, el inicio de las tasas de lactancia ha aumentado en algunos países y se ha mantenido con incrementos variables, ¿no? Este porcentaje nos muestra las tasas de inicio de temprano, la evaluación de las tasas en las instituciones y los porcentajes de recién nacidos que fueron amamantados en la primera hora de vida. En algunas las tasas han tenido más de 20 puntos porcentuales, en otras entre 10 y 20 y en otras menos de 10. Y hay países que han tenido cambios en la prevalencia del inicio precoz de la lactancia a lo largo del tiempo. Algunos han aumentado y otros han disminuido. Muchos de ellos por aumentos en las cesáreas, como es el caso definitivo de República Dominicana. Otros, a pesar del aumento de las cesáreas, se han mantenido estable. Lamentablemente nosotros en nuestro país no tenemos datos, pero para nada. No podemos decir cómo estamos funcionando porque de momento no tenemos datos y no podemos interpretar nada de esto. Lo que sí vemos es que el Instituto Nacional de Nutrición nos mostró un estudio donde las tasas de amamantamiento exclusivos estaban entre el 11 a 13%. La doctora Materán, que quizás esté con nosotros esta noche, hizo este maravilloso libro que me lo regalaron y ahí presentan unas tasas un poco más elevadas, pero ya que era para el 2016. Y nosotros tenemos cifras que nos hacen dudar. Ahorita de Sisban para el 2020 decía que teníamos una prevalencia de 76,6 y realmente eso no, actualmente es 78,8. Estos son datos recogidos del Instituto Nacional de Nutrición que están solamente expuestos en el Correo del Orinoco, en periódico, en prensa nacional. Y la demostración es que cuando uno entra a esto y entra a Sisbán para buscar
cualquier información seria para tratar esto, pues vemos que esto es caso omiso. Sin embargo, ahorita presentamos en el Congreso de Lactancia que las últimas informaciones que teníamos es que Venezuela tiene 78,8 de tasa de lactancia hasta los 6 meses de edad. Y bueno, ojalá fuera así, que eso estuviera funcionando, pero sin duda no llegaremos a eso, pero sí han aumentado las tasas de lactancia, ya no son ese 13% del 2008 ni el 27%, yo creo que están un poco más altas y pueden semejarse a las de América Latina de 43, 48%. De todas maneras, el nivel deseado de lactancia universal es que cada bebé sea amamantado por su madre, eso sería lo ideal. Vamos a ver aquí otro de los temas que les traigo hoy. Este es muy rapidito y muy sencillito, lo comentaba en estos días. Este es como el Apgar, creo que hablamos de esto, de que le hacemos a los recién nacidos, pero es la evaluación que nosotros le podemos hacer desde el punto de vista objetivo a la lactancia de nuestros niños para nosotros poder eh, intervenir positivamente. Estas son pacientes que yo siempre les comento que tengo autorización de presentarlas y que, bueno, de alguna manera hemos hecho intervenciones que han sido favorables. El LATCH, por sus siglas en inglés, eh, es como un APGAR que nos va a permitir a nosotros hacer el diagnóstico de la lactancia que estamos evaluando. Entonces, la L del LATCH mide exactamente el agarre, que es la capacidad del bebé de agarrarse al pezón correctamente. La A es la deglución, que usted puede escuchar la deglución durante el amamantamiento. La T es el tipo de pezón que tiene la mamá. Y la C es la comodidad, es decir, cómo la mamá se desempeña para tomar el bebé, cargarlo y colocarlo al seno materno. Entonces, cuando lo vamos a evaluar, si el agarre es correcto, tiene un punto. Si requiere varios intentos, hay que colocarlo, ubicarlo, tiene 2 puntos. Y si está muy soñoliento, no agarra bien, no quiere mamar o sencillamente no succiona, tiene 3 puntos. En relación a la deglución, si nosotros lo escuchamos, es audible, espontánea, fuerte, regular, tiene un punto. Si la deglución es ocasional, no es rítmica, tiene 2 puntos. Y si no se escucha deglutir, tiene 3 puntos. En relación al tipo de pezón, y aquí vamos a también a como quitar un mito, porque a veces veo mamás con pezoneras que venden en Farmatodo de estas transparentes, porque la doctora me la puso porque no tengo pezón y es la única manera. Acuérdense que ahí ocurre cuando el bebé succiona un mecanismo donde el bebé succiona la leche, pero a la vez hay retroalimentación, entra saliva por ese pezón que le va a hacer a la mamá saber cómo testear esa saliva y saber cómo está el bebé, si le hace falta líquido, si le hace falta glucosa, sodio. Eso funciona extraordinariamente bien, ese fluido que va y viene, entra y sale. Entonces, con estas pezoneras no lo podemos hacer. Y que recuerden que entra a la boca el complejo areola pezón, entra todo. Entonces, al él succionar, así el pezón esté invertido, así el pezón esté hundido, ese pezón se van a romper las fibras de colágeno y va a salir por ese pezón invertido la leche que él necesita. Y él le va a ir dando poco a poco, modelando ese pezón. Entonces, si el pezón está invertido después de la estimulación, tiene un punto, si está plano tiene 2 y si está invertido tiene 3. Y en relación a la comodidad, si la mamá no tiene dolor, no tiene daño pezón y tiene su pecho normal, es 1. Si tiene dolor al inicio, pero desaparece cuando ella ajusta, es 2. Y si tiene la mamá congestionada, tiene grietas, tiene mucho dolor o está lastimado, es 3. En relación a la puntuación, bueno, si la mamá puede ponerse bien sin ayuda, quizá porque dio a luz y se pueda sentar y pueda hacerlo bien, pues es 1. 2, si tiene mínima asistencia, ayudarla un poco a sentar, a colocarle el bebé. Y 3, si hay que hacerle todo para que lo pueda alimentar y cargarlo mientras la alimentación. Y este es el cuadro de la evaluación que nosotros vamos a tener en cuenta.
aquí están los ítems, las respuestas de la madre, el tipo de pezón, el dolor, las señales de hambre, posicionamiento, agarre, deglución. Y aquí están las puntuaciones. Deglución si no se escucha, agarra si no se logra, en fin, le está dando la puntuación y ya. Entonces aquí tenemos, cuando la mamá necesita una cita de seguimiento, si tiene una puntuación mayor a 8. Pero si la mamá tiene una puntuación menor a 7, por los puntos que le damos, ella está bastante bien y se puede ir de alta. Y este seguimiento que vamos a hacer después es si le vamos a hacer controles de peso, si hay que mandarlo al cardiólogo porque tú tienes una cardiopatía, si hay que mandarlo a corregir que tenga un frenillo, en fin. Y a través de eso lo podemos evaluar. Entonces, los beneficios de este LASH es que nos permite hacer una evaluación sistemática con criterios específicos y estos componentes claves que nos dan herramientas para identificar las áreas de intervención necesarias y es la base de información consistente para nosotros poder enseñar a nuestras madres. Entonces, en conclusión, este método proporciona la evaluación y la documentación estandarizada para poder hablar con cifras y decir cómo está esta paciente y dirige intervenciones apropiadas y oportunas. Nos permite lograr el éxito en la lactancia para establecerla ya más sólidamente. Muchísimas gracias y vamos a ver cuál es el otro que les traigo esta noche. Aquí hay un par de clases que son las complicaciones que ocurren en la mamá que pudieran intervenir con la lactancia, ¿verdad? Y aquí este enfoque me parece que es bonito porque es como definir los grandes bloques de problemas de la lactancia. Puede haber problemas en la mamá, ¿verdad? Puede haber problemas en el agarre o puede haber problemas en el bebé. Esos son los tres lugares donde nosotros nos vamos a centrar con los problemas de la lactancia. Y esto se debe a que esto puede ocurrir por muchas causas, por causas anatómicas, por causas hormonales o por causas funcionales, ¿verdad? Entonces, hay infinidad de causas que pueden intervenir aquí. Cirugía, el paciente tiene HIV, síndrome de Chidan, eh, hay una tuberculosis, retraso en la bajada de la leche, porque esté recibiendo quimioterapia, pezón plana, mastitis, en fin, hipogalactia, qué sé yo. Entonces, ah, puede haber escasez de leche o puede haber leche, pero el vaciado es insuficiente. Puede ser el pezón el protagonista. Y bueno, la lactancia siempre implica estos riesgos. En el caso de escasez de leche, ¿qué pensamos nosotros? Un paciente que tenga hipotiroidismo o un paciente que tiene un síndrome de Sheehan o que hizo retención placentaria o que tiene hipoplasia mamaria. Eso es importantísimo investigarlo, porque ahora con las cirugías de las prótesis, pues eh, puede tener una hipoplasia mamaria y el regalo de 15 años fue ese y no lo sabemos. Cirugías previas o faltas de estímulo en la succión o retraso en la lactogénesis. Puede ser que haya leche, pero que el vaciado de la mama es insuficiente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que es una mama congestiva, que puede hacer una mastitis aguda o subaguda, o puede hacer quistes de retención o abscesos mamarios. Todo esto puede pasar. Y esto casi siempre ocurre cuando la técnica de agarre es inadecuada. Y cuando el pezón es el protagonista, como hablamos ahorita, bueno, el pezón es plano, es invertido, que esto lo podemos superar. Y he tenido un solo caso, yo creo que se los comenté, de Renault del pezón. Es rarísimo, pero ocurre pensar en él. Y cuando el pezón está dañado, que hay grietas, que es doloroso, que está roto, pues eso molesta. Y bueno, cuando la lactancia implica riesgo, una mamá que tiene una neoplasia y está recibiendo quimioterapia, o una mamá que es VIH y puede transmitir el virus al niño, una mamá que se droga y por supuesto no, el bebé es terrible el caso, pues, incluso pensarlo, pero bueno, hacen síndrome de abstinencia, cualquier medicación que pueda afectar a la bebé, que son muy pocas, que son muy pocas. Una mamá con tuberculosis activa también puede ser, una mamá con un herpes zóster en el pezón, pues, una mamá con HTLV3, TLV1.
Pues bueno, aquí cuando vamos a hablar de las alteraciones de las mamas, pues tomar en cuenta el examen físico de las mamas, mamas tubulares, con hipodesarrollo, esas sí es verdad que no va a poder dar tetica. Cuando el pezón es el protagonista, pezón plano, invertido, no se contraindica la lactancia, la dificulta, puede haber dolor, erosión, pues la mamá tiene temor de que le va a molestar, pero mejorar el agarre. Al haber buen agarre ya garantizamos el éxito de esto. Y como les comenté al principio, nunca recomendar pezoneras, por favor, eso no se hace. En el caso de la congestión mamaria, que haya ingurgitación vascular mamaria, que haya mastitis unilateral, bilateral o subaguda, pues hay que descongestionar esa mama. Hay que ayudar a la mamá a hacer con más frecuencia drenajes de la leche, a través de tomas del bebé o a través de sacarla con el sacaleche, ayudarla con compresitas, con masaje, el masaje ayuda mucho. Y el síndrome de Raynaud se diagnostica cuando por bajas temperaturas el pezón se pone pálido o cianótico y da un dolor muy intenso. Yo tuve una paciente médico, tenía que ser en Alemania, que tenía un dolor horrible y creo que les comenté, tuvo 2 meses lactando hasta que por fin cayó más la temperatura afuera y ella al salir sintió el dolor tan fuerte en la calle y no estaba bien abrigada como cuando daba el pecho. Fue al médico allá y le evidenció que era un síndrome de Raynaud. Se pone pálido el pezón, se pone cianótico y el tratamiento es con nifedipina. El pezón se palidece al exponerlo al frío. En el caso de las mastitis, me desanima mucho que fíjese que este artículo del 2021 que dice complicaciones maternas que interfieren con la lactancia, estamos hablando de las mastitis aquí, ¿no? Dolor en el pezón por grietas, erosiones relacionadas con el tiempo de lactar, cantidad de leche. Y dice que hay infecciones que generan mastitis uni o bilateral que requieren evitar la lactancia hasta la resolución de la enfermedad. Esto es una barbaridad. Cuando usted tiene una mastitis y usted deja de amamantar, es peor todavía. Hay que vaciar esa glándula y el bebé se puede tomar esa leche perfectamente bien. Entonces, esto me desanima a mí mucho. ¿Cuándo decimos nosotros que es una lactancia exitosa? Bueno, la lactancia exitosa depende de estos 4 pilares fundamentales, del agarre, de la frecuencia de que el bebé mama, de la confianza que tiene ella y del apoyo que tiene la mamá para ejecutarla. Habíamos hablado ya de criterios de escasez cuando el pezón es protagonista y cuando hay leche, pero no vacía suficiente. Entonces, todo esto, estos 4 pilares interfieren en esto. La mayoría de las madres pueden dar el pecho. Usted no, lo siento, tenemos que darle fórmula. No, nosotros podemos optimizar siempre la lactancia y no tenemos que ser tan exigentes. Puede haber una lactancia exitosa en una mamá, y por eso hablamos de lactancia humana, que decida, bueno, después de explicarle todo, que ella va a lactar en la mañana, pero como ella es una paciente que tiene epilepsia mioclónica juvenil, ella de noche duerme. Eso es una lactancia exitosa. No tenemos que etiquetarla con esta X y decir, tú no vas a poder amamantar porque tú eres epiléptica. Para ella, optimizamos esa lactancia y eso es suficiente, eso está bien. Entonces, una lactancia exitosa puede ser hasta eso, hasta que una mamá solamente le dé el calostro o que una mamá amamante 4 o 6 meses. Eso para ella fue una lactancia exitosa. Cuando hablamos de infecciones virales y lactancia, pues hay virus que ya está demostrado que no debemos usar la lactancia en esos casos. En el caso de VIH, hicimos en este último congreso, en el anterior, hicimos una mesa redonda hasta con bioética para conversar este tema. Y específicamente el gobierno está en obligación a suministrar las latas de leche necesarias para que las mamás VIH no den lactancia humana. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela es muy difícil que nosotros tengamos la carga viral de cada paciente. Es muy difícil que ella se haga varias cargas virales y estemos seguros que carga viral cero igual cero transmisión. Entonces, como ese no es nuestro escenario, está contraindicada por riesgo de transmisión. Por supuesto, en niños mayores
de 6 meses y la lactancia mixta menos todavía. Y en el caso de mastitis, no se puede dar porque ahí hay paso de virus a través del calostro. En el caso del virus HTLV1, se transmite también en la lactancia y el mayor riesgo son las mamás que tienen alta carga viral. ¿Ok? Y en el caso de pacientes con citomegalovirus, la transmisión del citomegalovirus, básicamente, los recién nacidos a término pudieran utilizarlo, pero los pretérminos, esta es una infección asintomática, pero en los pretérminos o en los inmunodeficientes, definitivamente, si está demostrado, no hacer la lactancia en estos casos. Hay una serie de falsas contraindicaciones maternas en infecciones comunes, gripe, resfriados, amigdalitis. Sí puede dar lactancia, por supuesto. A todo lo contrario, los anticuerpos protegen al bebé. En el caso de las diarreas, igualmente. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Lo que aprendimos todos en la pandemia. Lavado de manos frecuente, colocarse el tapaboca y eso va a permitir que el niño disminuya el riesgo de contaminación. En el caso de la COVID-19, que todavía no tenemos casos de COVID y sobre todo en este país que no tenemos vacunas de COVID-19, no está contraindicada la lactancia, nunca lo estuvo. Nosotros a través de la leche humana en una paciente con COVID-19, si está vacunada, mejor todavía, lo que vamos a recibir, el bebé lo que va a recibir son los anticuerpos y las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud de lavado frecuente de manos y colocar el tapaboca. Si la mamá está muy sintomática, se siente muy mal, pues extraerse la leche, en todos los casos de infecciones virales menores, extraerse la leche y suministrarse a la bebé con un familiar sano que pueda encargarse de esto. En caso de otras infecciones virales, como por ejemplo rubiola, parotiditis, salmonellosis, paludismo, que es parasitaria, o toxoplasmosis, todas estas son compatibles con la lactancia. Otras infecciones como hepatitis A tiene bajo riesgo de transmisión, hepatitis B depende del estado replicatorio del virus y la hepatitis C tiene bajo riesgo de transmisión excepto en coinfección con VIH o con hepatitis activa. En el caso de herpes y varicela, está solo contraindicada si las lesiones están activas en los pezones. Y en el caso de varicela específicamente, bueno, aislarlos hasta que reciba inmunoglobulina, pero puede recibir la leche de la mamá por un familiar sano, por un adulto normal que le pueda dar la leche de otra manera. Siempre, por supuesto, no utilizando mamila. En caso de otras infecciones, brucelosis, enfermedad de Lyme, Chagas, sífilis, no contraindican la lactancia, pero requiere precauciones específicas y tratamiento adecuado. Ahorita en este país que tenemos la dupla de VIH y sífilis congénita, pero en epidemia. He escuchado ya varios casos de luz congénita que le quitan la lactancia humana. Problemas metabólicos como diabetes no contraindican la lactancia jamás. Todo lo contrario, recordar que estas enfermedades no transmisibles mejoran con la presencia de la lactancia. La galactosemia contraindica la lactancia porque es que el bebé no puede metabolizar la galactosa. Entonces necesita una dieta sin lactosa ni galactosa desde el nacimiento. Por eso es que es tan importante que en nuestro país haya las pruebas de ideas, pero con todos los reactivos que se necesitan, no solamente uno, dos o tres, con todos. En Estados Unidos ya son 58 enfermedades que se diagnostican en un segundo y en Europa casi 80 enfermedades. Aquí da pena que no lo tenemos, la prueba de talón, y cuando la tenemos solamente es para dos, tres cositas. Fenilcetonuria no contraindica la lactancia, pero sí hay que combinarla con fórmulas especiales sin fenilalanina para controlar los niveles de aminoácidos en sangre. Por ejemplo, las enfermedades crónicas y la lactancia, hay que hacer evaluaciones individuales de estas enfermedades crónicas por fibrosis quística, cardiopatía, vasculitis, enfermedad de Crohn, de colágeno, epilepsia, depresión, y la decisión de lactar va a depender definitivamente de la gravedad de la enfermedad y cómo se sienta la mamá. Ahorita tenemos una paciente que tiene una miastenia gravis, y los dos primeros hijos se le murieron,
El tercer niño nació con un defecto de hendidura labiopalatina, que es un paciente que lo tenemos en Operación Sonrisa, ya lo operaron recientemente y está con lactancia humana exclusiva y la mamá está feliz porque ha visto la evolución del niño, se le solucionó su problema, pudo lactar y el niño se ha recuperado fantásticamente. Eh, Cuando tenemos los medicamentos compatibles con la lactancia, pues buscarlos en el lactancia y ahí ver qué medicamentos puede usar y qué no. Pero la mayoría de las mamás epilépticas pueden dar lactancia y tienen que tener su vigilancia estrecha con su paciente y nada más. Y siempre considerar que los riesgos, los beneficios de la lactancia son inmensos en relación a los posibles riesgos que tenga el paciente con la toma de estos medicamentos. Esta es la página que les estoy ofreciendo. En lactancia, ustedes tienen que tenerlas en sus computadoras, en su consultorio, y las mamás tienen que tenerlas también, porque muchas veces ellas prefieren sentirse mal y no tomar el medicamento, sabiendo que la restricción de medicamentos es realmente muy poca, muy, muy poca. Cuando usted coloca un medicamento, esto, una paciente que tenga que hacerse, por ejemplo, un estudio de una resonancia magnética nuclear con contraste de gadolina, coloca el medicamento y fíjese que le sale riesgo muy bajo. Esta paciente decidió tomar este anticonceptivo por su cuenta, lo eligió y aquí le dice que es bastante seguro, que tiene algunos efectos adversos y le da la opción mejor, que es solamente el que le conviene, que es solo desorgestrel. Y en el caso de drogas de abuso, como es esto, pues es muy inseguro, está contraindicado y el paciente no puede lactar. Ese es el ejemplo de estas respuestas que le da en el caso de usar esto. Sustancias y hábitos que afectan la lactancia, bueno, el alcohol, una copita nada más no, pero el alcohol pasa en pequeñas cantidades, y bueno, puede afectar negativamente la conducta y el desarrollo del lactante, entonces hay que limitar el consumo. La cafeína también, un cafecito ok, pero pendiente de esto. Y la nicotina, pues terrible, ni la nicotina ni ninguna droga de abuso. En conclusión, en la práctica clínica son muy pocas las situaciones que van a contraindicar absolutamente la lactancia. Siempre hay que individualizar los casos, considerar los grandes beneficios que tiene la lactancia frente a los posibles riesgos y siempre es fundamental basarse en la evidencia científica y actualizada de estas guías clínicas y consensos para tomar decisiones informadas sobre lactancia. O sea, no se justifica que nosotros ahorita vayamos a dar una recomendación sobre un medicamento o no sin realmente decidir, pues, tener herramientas que nos puedan ayudar a esto. Doctora, sus 3 clases, a ver ahora, son las 8 en punto y bueno, si quieren, una más que es las contraindicaciones del niño y hemos avanzado bastante. Si no, no pasa nada. No, yo lo someto, para no ser arbitrarios, que podemos serlo, como habíamos dicho, sin embargo, lo someto a la No, consideración de la gente que está acá. fuimos Yo arbitrarias creo con las 3 dosis, que sí, con con las las tres tres. clases. Ok, pero Pero sí, realmente creo que han sido clases bien bonitas, bien interesantes y ligeras hasta cierto punto, sí, ¿no? sí, sí Entonces, son, sí son, sí son. sí, y yo creo que por aquí como que van diciendo, sin embargo, vamos a ver, seguimos, claro, Seguimos. las tres. Maravilloso, estas clases son muy lindas y enriquecedoras, estoy de acuerdo con la doctora Edith Herrera. Ah, qué lindo. Continuemos, podemos continuar. Yo creo que sí, yo creo que el ánimo general es continuar porque realmente son temas bonitos y creo que si Qué vamos a bueno. seguir leyendo todos los mensajes, vamos a invertir el tiempo leyendo En los mensajes en vez de mensajes. dar la clase. Así que dele play, doctora Abadel. Bueno, de la clase número 1, nosotros somos los protagonistas en esto y tenemos que ayudar que estas prácticas positivas se cumplan. Yo he estado en habitaciones, en clínicas privadas, donde los tetra llega a saludar a la mamá y le aprieta el útero y yo casi que convulsiono. Ay, sí. Cuando hemos estado nosotros en trabajos de parto, que vemos que los tetra empuja para la maniobra esta horrible, horrible, horrible para que salga el Está bien. bebé. Sí, 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 sí. Y bueno, todavía tenemos la aspiradora al lado de la cuna, todavía tenemos, o sea, nosotros somos el factor de cambio, nosotros somos no hay hospitales amigos de los niños, le repito, pero sí médicos amigos de la lactancia y lo podemos hacer. Y en relación a estas cosas
que supondrían, pues, que se pueden suspender en los niños, evaluar riesgo-beneficio. Si la mamá tiene lupus y está tomando su medicamento y tiene su trabajo de parto y su bebé, converse con el inmunólogo, vea las dosis, ajuste y déle lactancia. Esa señora con lupus va a estar mucho más feliz dándole tetica al bebé que, ¿verdad? Que no haciéndolo. Igual siempre va a haber un antibiótico que le va a mandar el obstetra que se puede angustiar. Usted no se justifica que porque si profloxacina no puede tomar leche, entonces no puede tomar lactancia, revíselo para que vea que sí lo puede hacer. Entonces, estas son las recomendaciones así más. Y el latch, que es facilito, que nos ayuda a decir, a ver, tiene buen agarre, se oye la succión, uno está así, ya sabe qué hacer. La mamá está despierta, ve las señales de hambre de este niñito, se lo coloca bien, el niñito se oye la deglución, tiene buen agarre, listo, no necesita más. Pero si no, hay que estar encima de esa mamá. Entonces, bueno, vamos a seguir con la otra. Digamos. Ya va. Es que esta barra me incomoda. Ok, para trabajar. Aquí vamos a hablar de las complicaciones de los niños, entonces, que estarían pues para la lactancia. Entre 30 a 40 madres pueden presentar dificultades significativas durante la lactancia, pero con apoyo, nosotros el 70% podemos solucionar esto con intervención y el 85% del impacto nutricional ocurre en estos niñitos por los nutrientes esenciales que proporcionamos con la lactancia. Entonces, por más que haya problemas, que las mamás tengan problemas, que no puedan darle lactancia, al haber la intervención, podemos rápidamente superar eso. Y seguramente que identificar estos problemas tempranos va a ser positivo para mejorar el estado nutricional de ellos con la lactancia. Entonces, hay condiciones anatómicas que afectan la capacidad del bebé para succionar. Hay algunas malformaciones congénitas que están presentes en el nacimiento que interfieren con esto. Hay problemas neurológicos, niñitos que tienen eh, discapacidades que en la coordinación de succión y deglución, y otros que son por trastornos metabólicos que pudieran procesar los componentes de la leche y pudieran afectar. Vamos a hablar muy brevemente de la fisura labiopalatina, que tuvimos esa bellísima clase de la hendidura labiopalatina, que tuvimos esa bellísima clase la semana pasada. Aproximadamente uno de cada 700 recién nacidos a nivel mundial tiene este problema y dificulta crear el vacío necesario para la succión efectiva en el pecho. Pero piensen que siempre se logra el vacío con las posturas que ustedes saben que es colocar al bebé así como en caballito, paradito, colocar al bebé en posición de rugby, hace que la misma mamá genere un vacío en el paladar y él pueda amamantarse. Esta es la mejor opción. Aquí la emergencia es al odontólogo para que haga la plaquita. Requiere la intervención quirúrgica, el labio que se hace después de, como dijeron, en los tiempos quirúrgicos de ellos, 3, 4 meses, 6 meses, y de la parte del maxilar, 2, 3 años. Y alimentar, aquí dice con biberones y tetinas especiales, que en este país no los hay. Alimentar con lactancia, que se puede. Esta es la postura, posición de caballito y posición de rugby. Este es el pacientico del que les estaba hablando ahorita. Esta mamá tiene miastenia grave. Y fíjese cómo el bebé con lactancia exclusiva lo logró hacer perfectamente bien. Cuando tenemos un paciente que tiene síndrome de Down o pacientes que tienen hipotonías, esta baja tonicidad dificulta mantener la fuerza de succión necesaria en estos periodos. Ellos se fatigan, se agotan en la alimentación y entonces requiere sesiones más frecuentes y breves. Y la dificultad para coordinar la respiración en la succión y deglución también interviene aquí. Las posiciones específicas para ello. ¿Se acuerdan de la postura que dice la doctora Lugo siempre de la posición de la manito de la bailarina para ayudarlos? Y el pacientico así en posición eh, de pie, de caballito. Es la mejor forma.
En caso de parálisis cerebral infantil que afecta el control motor y la coordinación necesaria para que ellos traguen, en trastornos de la deglución, disfagia que aumenta el riesgo de aspiraciones y de complicaciones, o cuando hay los reflejos alterados, la succión y la búsqueda débiles, ellos o están ausentes, también complican este inicio de la alimentación. Aquí necesitamos ayuda, intervención multidisciplinaria para coordinar entre el neurólogo, la terapia ocupacional, la foniatría y la nutrición para resolver todos estos problemas. Estos pacientes con estos problemas, recordar que no solamente el problema es en la lactancia, el problema después va a ser para hablar, el problema va a ser para comer. En estas malformaciones orales, como micrognatia, o macroglosia o anquiloglosia o las anomalías dentales, todas estas malformaciones se pueden presentar y son compatibles con la lactancia. La micrognatia es cuando la mandíbula es muy pequeñita y el posicionamiento dificulta el correcto posicionamiento del agarre. La lengua agrandada en casos de hipotiroidismo que ocupa demasiado espacio también lo hace. El frenillo lingual también. Esto hay que prontamente mandarlo al cirujano al pediatra o al odontólogo o maxilofacial que se encargue de eso. Y la presencia de dientes neonatales que pueden causar dolor o molestia en la mamá cuando nacen los bebecitos con algunos dientes que pueden alterar la lactancia. Hay enfermedades metabólicas que nosotros deberíamos hacer el diagnóstico precozmente, como les comenté, con la prueba de talón para hacer las detecciones tempranas y las restricciones dietéticas adecuadas en el caso de la fenilcetonuria que comentamos y de la galactosemia que comentamos. Y estas condiciones requieren esas modificaciones significativas en la alimentación porque se producen daños neurológicos que pueden ser irreversibles. En el caso de los pacientes prematuros, eh, la valoración, hay que valorar la madurez de los reflejos, del reflejo de succión, si está presente o no. Si no está presente, pues por supuesto ayudarlo con la sonda nasogástrica hasta que a partir de la semana 32 esté presente este reflejo. El método canguro va a ayudar absolutamente y muchísimo a esta regulación térmica, a facilitar la transición de la leche y lo va a ayudar muchísimo a recuperarse. Pero con el método canguro siempre hay que estar observando al bebé que esté respirando bien, que no esté muy apretadito, porque también hemos tenido el otro problema con estos síndromes de muerte súbita con este método canguro. Entonces hay que estar muy, muy atentos a siempre estar vigilantes y atentos a esto. Y cuando la lactancia esté establecida, integrar progresivamente la lactancia directa con leche extraída que debemos fortificar en algunos casos. Pacientico cardiópata, lo he comentado ya, este, ellos se fatigan, entonces la alimentación es breve, es frecuente, ellos se agotan, ellos requieren más calorías porque tienen menor capacidad para el esfuerzo alimentario y hay que estar muy pendientes de la supervisión de los signos vitales durante la mamada. Recuerden que esta leche es ideal porque tiene menos sodio, la digieren muy rapidito, hacen sesiones breves y pueden hacer sesiones breves y más frecuentes y les va a ayudar muchísimo. En caso de trastornos gastrointestinales, identificar esta patología específica, modificaciones del volumen, la frecuencia, la posición de la alimentación para hacer la adaptación alimentaria y el tratamiento médico para hacer intervenciones farmacológicas o quirúrgicas según la severidad y el tipo de trastorno gastrointestinal que tenga este paciente. Y hacer monitoreo continuo del crecimiento y las respuestas al tratamiento. ¿Ok? Lo que hay que hacer en estos casos es el diagnóstico precoz temprano de estos pacientes. En el caso de problemas respiratorios, pues la dificultad respiratoria muchas veces compromete la vía aérea que interfiere con la alimentación, pero, por ejemplo, en el caso de una bronquiolitis, el paciente puede hacerlo porque él más bien lo ayuda con el proceso de succión, deglución, respiración. Si hay alguna descoordinación del patrón de succión de este patrón, entonces y hay riesgo de aspiración, entonces hay que suspender la alimentación por vía oral. Y todas son técnicas adaptadas, supervisadas, que nosotros tenemos que ir haciendo en este caso.
Entonces, siempre debemos hacer el examen físico completo, las primeras 24 horas, los pediatras que estemos allí o los neonatólogos que estén a cargo. Y nosotros, los pediatras y consultores de lactancia, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de la evaluación de la succión las primeras 48 horas, valoración anatómica las primeras 72 horas, si hay algún problema en orofaringe, y hacer el cribado metabólico lo más pronto posible para poder tratar a nuestro paciente con seguridad. Existen múltiples opciones cuando la lactancia directa no es posible, bien sea por el paciente bueno, transitoriamente por la mamá, pero extraerse la leche es una prioridad y darle esa leche extraída al bebé con elementos distintos a las mamilas para que no interfiera entre la succión del pezón y la succión del tetero. Pues lo ideal que tengamos grupos de apoyo, ideal que tengamos terapias individuales cuando hay problemas importantes como sentimientos de culpa, de frustración, porque no se sienten capaces de dar lactancia o no la han podido consolidar, y hacer terapias familiares para distribuir las responsabilidades del cuidado de todos los miembros de la familia y que todos intervengan en esto. En esto es increíble como tenemos una brecha amplísima con otros países. Hay una cantidad de dispositivos innovadores que hacen, por ejemplo, alimentación digital, registra los patrones de succión del bebé, los sensores que analizan la efectividad de cada toma, tetinas inteligentes que se adaptan al patrón de succión del bebé. Hay monitoreos avanzados con aplicaciones móviles que registran el progreso alimentario con los parámetros de crecimiento, sistemas de bioendoscopias portátil para evaluar la deglución en tiempo real, imagínense ustedes, y la tecnología para la detección precoz de aspiración silente en los pacientes. Y rehabilitación tecnológica con estimuladores eléctricos que fortalecen la musculatura oral, los sistemas de biofeedback para entrenar patrones de succión más efectivos y realidades virtuales adaptadas para entrenamientos de médicos en este caso. La nutrición especializada, que son, ustedes las conocen, las fórmulas con proteínas hidrolizados, lípidos, con triglicéridos de cadena media o carbohidratos adaptados, micronutrientes, probióticos, eso lo tenemos. Y en el tema de la rehabilitación, estar pendiente de la terapia del habla y la deglución para fortalecer la musculatura oral y la estimulación sensorial, las terapias ocupacionales, adaptación de utensilios y posicionamientos para optimizar la eficiencia alimentaria, la fisioterapia para mejorar el control postural y la estabilidad necesaria para una alimentación efectiva y la estimulación temprana, con intervención integral para potenciar el desarrollo global de estas em, alteraciones alimentarias. A futuro, las líneas de investigación hablan de biomarcadores para hacer el diagnóstico precoz, terapias génicas para transformar, para trastornos metabólicos, modificaciones de los sucedáneos de la leche materna para idealizarlos y mejorar los dispositivos de alimentación. Impresión de dispositivos en 3D personalizados, medicina regenerativa para las malformaciones. Bueno, ahorita estamos hablando de intervenciones en la estructura del ADN para reparar los genes dañados y ya la anemia drepanocítica es pasado, ya se soluciona. Como esa, muchas otras cosas. Nuevos fármacos para trastornos degutorios y terapias nutricionales avanzadas. Esto ha evolucionado rápidamente con nuevos enfoques terapéuticos y realmente estamos en una brecha increíble, súper atrás, porque estas investigaciones multidisciplinarias abren un mundo completo de soluciones para estos pacientes que tienen estos problemas. Lo importante, el diagnóstico temprano, la identificación precoz del problema que nosotros estamos teniendo en este momento. Lo muy importante, el trabajo multidisciplinario, el abordaje integral desde diversos especialistas, el apoyo a la familia que tiene que aprender que el problema es de todos y la calidad de vida que es el objetivo final donde vamos a asegurar el desarrollo óptimo y el bienestar de este niño. A ver, Algunas preguntas, doctora Elvia. vamos a ver, ¿cómo no? Preguntan por acá, la doctora Cheney Santa María. El
MER está considerado como complicación materna de la lactancia. No sé del Demer. Ese es un tema de la doctora Lugo. Eso lo vimos ahorita en el Congreso de Lactancia. Eh, Esa, por primera vez en la vida lo vi, yo no sabía eso del Demer. Sí, ese espacio entiendo que es como unos minutos cuando empiezan a amamantar, que la madre siente como un sentimiento de irritabilidad o de ira o de mal humor. Así, Y así lo describe como sentimientos encontrados, sí, pero yo sí. no tengo experiencia con eso, no sé, no lo conozco, ese término es nuevo para mí, no sé. Entiendo que es breve, según nos dijo la misma Ujú. doctora Jenny, que es algo muy breve que dura 2 o 3 minutos. Me atrevo a opinar, no con evidencia científica, sino porque la doctora pregunta si es una complicación materna de la lactancia. Yo no lo vería, pero es Yo una no lo opinión veo como una personal. complicación, yo lo veo como un estado de ánimo transitorio que todas podemos tenerlo en algún momento dado, estar muy feliz, muy tranquilas, otro tener como esa sensación ambigua, esa ambivalente Como o un que- desasosiego, Ujú, exacto. pero no tiene nada que ver con depresión. Eso sí lo dejaron claro, no tiene nada que ver con depresión postparto ni nada por el estilo. Es algo momentáneo y que se remonta rápidamente, es lo que entendí. Así es. Y Hay ot- en el caso de depresión, en el caso de depresión, tratarla. No eso, si la mamá está muy llorona, si la tratarla inmediatamente, tratarla, y esa señora puede seguir dando pecho tranquilamente con su fluoxetina a mano, porque así va a estar mucho mejor. en caso de mamoplastia y problemas como con la lactancia materna como diagnóstico, una alteración de los conductos mamarios y decidir dar la orden de suplentar la lactancia materna, como mamoplastia y problemas con la lactancia materna. Bueno, si todos los conductos fueron afectados y definitivamente ninguna de las dos mamás sale nada, pues si tuviéramos en otro país y la señora quiere darle leche humana, pues habría bancos de leche que ayudarían mientras se ve qué se puede hacer con esta mamá, habría lactarios donde ella pudiera conseguir, pero aquí es muy difícil, aquí sí, eso es raro porque casi siempre las cirugías de mama, a menos que sea una mastectomía radical, la cirugía de mama es en U debajo del pezón y siempre hay conductos arriba que funcionan. Entonces allí podría salir leche. Igual, un poco de cada leche, de cada mama. Quizá saldrá menos cantidad que si no hubiesen intervenido esas mamas. Algo podrá tomar. Entonces, lo que hablamos hace poco en cuanto a los pilares del éxito de la lactancia, realmente puede tomar, de repente no va a ser una lactancia exclusiva, pudiera ser una lactancia mixta que se complemente, pero para ella es exitosa porque, bueno, es lo que ella tiene, es como está diseñada y puede darlo, me parece a mí. Doctora Elvia, ¿hay algo que diga la evidencia en relación a algún galactogogo o algún medicamento que esté demostrado que puede ayudar a aumentar la producción de leche humana? A mí me hizo ruido en estos días que me preguntó alguien, ¿qué le pongo? Primperante. Ajá, Eso es placebo, doctora. placebo. Eso es placebo. Eso es placebo. Ahí hay dos cosas. Cuando la mamá está en condiciones de amamantar, si vacía la glándula, si hay buena succión y vacía la glándula, se va a llenar. Esa glándula se va a llenar. Y hay una prueba terapéutica importantísima que se hace, que es aumentar la frecuencia de la succión o del ordeño más o menos cada 2 horas. De manera que la prolactina, la prolactina se eyecta y está 4 horas en sangre para volver a niveles basales, así vamos a lograr una prolactina elevada 24 o 48 horas. Si con esa prueba terapéutica aumenta la producción de leche, estamos bien, ese bebé va a estar bien. Si con esa prueba terapéutica no aumenta la producción de leche, olvídese de esa lactancia, tiene que complementarla, suplementarla, en fin. Y eso está ya descrito. Entonces, realmente ahí lo que hay es que
incentivar a la mamá a que sea solo lactancia exclusiva, porque muchas veces ellas con el teterito, ¿sabes? Complementan porque se angustian, entonces empiezan a producir menos leche. Hacerles esa prueba terapéutica para que ellas aumenten la producción de leche y se ordeñen del otro lado mientras amamantan un bebé y vean que pueden hacer como trucos para tener más leche ellas mismas. Y al sacar más leche, producen más leche y eso funciona perfectamente. Eso funciona así perfectamente bien. Pero si insiste mucho, eh, la domperidona, que es lo que estamos recomendando aquí, tiene un black level importantísimo porque aumenta el QT en Estados Unidos y no la usa. Ujú. Entonces, lo otro sería el Primperan, que sabemos que... Entonces, es placebo, es placebo. Es placebo junto con todo, junto con la, el agua de De anís que se ajonjolí, toma, de ajonjolí, junto con la, qué sé yo. claro, sigue siendo placebo, es lo que se veía, ¿no? ¿Verdad? Y, De, y, ah, y dígame. si les va bien con ese placebo, ellas creen que lo están haciendo bien, bueno, perfecto. Que tome líquido, que se hidrate y ya. La doctora Edith Herrera comenta las prótesis mamarias generalmente se colocan debajo del músculo pectoral y no debe tener afectación absoluta de la lactancia humana. Totalmente de acuerdo, doctor Herrera. Muchas Mm, gracias. Es sí. así tal cual, tal La cual. doctora, la doctora Digna Pinto, nuestra amiga del Tamacuro, siempre Sí, presente. tan bella, igual que el doctor Julio Romero, la doctora Por Digna. ahí está también el doctor Julio ya saludó hace rato. La doctora Digna dice la recomendación de las nodrizas en pacientes que lo necesiten, cómo debemos abordar el tema infeccioso. Doctora Digna, yo no me atrevería a usar nodrizas ahorita, en ningún momento. Cantidad de casos de VIH porque la nodriza estaba en ventana y estaba dando negativa. Mm, Y no, doctor, eso pasó esa época. La mamá que si no puede amamantar directamente, que se ordeñe y que le den. Y al final, bancos de leche no hay en el país, lo repetiré mil veces, si hay muy pocos, insuficientes. Y es preferible tener un bebé sano, un niño sano y no un VIH, en el caso que la mamá no pueda. Pero más de una paciente hemos visto que tiene una nodriza y la nodriza es VIH. que es frecuente, Digna, allá, es frecuente Las las nodrizas. nodrizas, sí, allá también. El doctor Rubén Peralta, buenas noches, doctor. En el caso de los embarazos gemelares, ¿hay consideraciones específicas para la lactancia? Gracias por las Ah, clases. en el caso de embarazos gemellares es una maravilla porque Mm, el cuerpo humano va, se adapta, es una máquina espectacular, se adapta a todo. Yo he tenido pacientes con lactancia exclusiva y que la prolongan hasta los 2 años o más en gemelares. Sin embargo, en España nace un gemelar y ni se molestan en un embarazo múltiple y ni se molestan en la lactancia. El problema de la mamá se lo hace, porque he tenido pacientes allá que les ha pasado. Este, fotos divertidísimas que las mamás se colocan un bebé en un pecho y el otro bebé en el otro pecho y así. Y sí las he tenido, no una, he tenido varias y bueno, de verdad que son unas heroínas. Ahorita tenemos dos, con morochos las dos y una tiene como 10 meses y todavía están los dos fajados y bueno, son una belleza. Y tengo una que tuvo más de 2 años y delgadísima la mamá. Yo me preocupaba de la dieta de la mamá y perfecto. Las consideraciones son más apoyo para la mamá, ayudar a la mamá. em, bueno, nosotros tenemos una campeona que es la representante de Vargas, Lía Semato. Yo tengo las fotos de ella y todo en embarazo gemelar, lactancia exclusiva. Y funcionó perfecto. Y sí funciona, claro. El cuerpo humano se adapta a todo, con sí, un así. apoyo, buena dieta, buena hidratación, la mamá ganada de ese trabajo, claro que lo Eso es logra. lo más importante, yo creo. Es que el éxito de la El- lactancia depende del grupo familiar y eso implica que hay compromiso, que hay cohesión, que todos están cuidando el futuro del país, que es ese muchacho que está creciendo. así. Claro, entenderlo así. Comenta el doctor Julio Romero que tiene un caso de VIH con nodriza. Ah, bueno, ¿vio? Hola, doctor, ¿cómo está?
qué bueno. Claro, es que nosotros también los hemos tenido, pero yo sé que en el interior es el tema de las nodrizas es importante. Dice por la doctora Digna, ¿aún se recomienda en embarazo gemelar una, me imagino, una mama específica para cada niño? No, Yo, no, no, eso no es así. No sé si entre ellos escogerán una, pero no, no, no. tampoco había escuchado eso, Digna, pero mira, a lo Sí, mejor que tengan una predilección ahí o son cosas, cuentos de camino. sí, exacto, exacto. Sí, sí, es así. Bueno, yo A creo ver, que hemos contestado todas las interrogantes y comentado todas las sí, reflexiones. aquí estoy buscando y viendo, a ver. No, no consigo más preguntas. Sí. Bueno, yo creo que nos podemos ir, podemos culminar acá y cualquier otra inquietud lo podemos comentar en el grupo. Voy a dejarlo abierto un rato, como siempre. Una pregunta, ¿contestaron los exámenes? ¿Cómo les fue con el examen? ¿Les debe haber A ido ver, muy bien? Porque es sencillito. Yo vi que vamos. sí contestaron, porque yo revisé las estadísticas de la y vi que hay bastantes más. Aquí dice la doctora Etna. ¿Alguna recomendación para lactantes con poca ganancia de peso con lactancia materna exclusiva? Cónchale, sí. Sí, primero garantizar que la mamá está produciendo leche. Sacar la leche de un lado, del otro, ver qué cantidad está produciendo, porque yo creo que esa es la única o sea, el único pero que yo le veo a la lactancia, claro, uno contento porque está engordando, ¿verdad? Pero cuando no engorda, uno se asusta mucho. Entonces, ¿será que estoy produciendo suficiente? ¿Será que estoy bien? Entonces, bueno, evaluar la cantidad de leche que produce la mamá, no sea que tenga una hipoplasia mamaria y no nos hemos dado cuenta y no produce la cantidad suficiente de leche. Descartar en el paciente toda la patología posible que pueda estar involucrada en la poca ganancia de peso. Descartarla acidosis tubulares, acidosis metabólicas, cardiopatías, que no escuchemos el soplo, ver qué está pasando allí, las metabolopatías, que son importantísimas, este, y bueno, mm, fortificar la leche si encontramos cómo fortificarla aquí, y si no encontramos cómo fortificarla aquí, y el paciente no engorda lo suficiente, y el paciente se está quedando en el percentil, no esperar mucho, Ujú, comenzar a ayudarlo con fórmula y ver si hay éxito terapéutico de esta manera. Incluso a veces ocurre que no es muchos días lo que le ayuda, porque solamente cuando la mamá empieza a ver que empieza a ganar peso, se tranquiliza y empieza a producir más leche. ujú, Eso nos ha pasado muchas veces. Empieza a producir más leche y ya solventamos. Pero no darle largas y hacer citas largas. Bueno, en una semana para ver. No, el control de peso tiene que ser 24, 48 horas. Ya usted sabe que son 30, 50 gramos diarios. Usted tiene que tener su peso, revisar, ver cuánto te sacaste, cuánto hiciste, cómo se la tomó, no se la tomó, si se la tomó. Y ahí paralelo a eso, porque si no, es realmente un riesgo que esos niñitos entran en una acidosis, una escalada, y bueno, nos ha pasado. ujú. Por Este, aquí la doctora Yarubí Galindo le fue muy bien en el examen, lo respondió sin complicaciones, sin problemas. qué bueno, me alegro mucho, doctora, qué bueno, qué bueno, Excelente examen, dice la doctora Gladys también. Yo creo que qué la bueno, fue muy bien la gente con el examen. qué bueno, chévere. Aquí la Bueno, vamos. doctora dice, así es, espectacular. Tengo varios casos de niños gemelares con lactancia exitosa. Claro, Ujú. doctora, es así. Aún se recomienda, no, no, eso no se recomienda, no sé. Ajá. Sí, claro, la demanda y la oferta de cada mamá es específica para cada niño. Sí, va a depender de lo que el niñito tome. Qué bueno, le pareció bien el examen, magnífico, excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, María Cecilia Pinto, excelente, gracias. La doctora Dilelvi León, temas interesantes, muy buenos, también le fue bien en el examen. Chéverísimo. Está bien. Pues bueno, Está muy bien. vamos cerrando, doctora, y nos vamos al grupo y ahí conversamos otro ratico los que quieran.
Ok, ¿Ok? Nos chévere, que esté muy bien. Hasta luego. Buenas noches. vemos en el grupo. Hasta el martes. Hasta el martes.